¿Cómo estás? ¿Cómo está Carmen Boquín? Que hoy venimos a hacer esta nota en una de tus nuevas facetas, ¿no? Grabando videos para TikTok, para redes sociales. ¿Cómo estás y cómo estás disfrutando esta etapa? Bueno, primero hay que decir que estoy, nerviosa, feliz de estar charlando acá con vos. Cuando uno se pone en esa posición de entrevistado con alguien que lo conoce desde siempre es un poco difícil porque pues uno sabe que lo conoce muy bien. Pero sí que es cierto que es una plática todavía más amena y estoy segura que así va a ser. Y sí, en esa nueva faceta, como vos bien decís, tratando de aprender un poquito las nuevas cosas que traen las comunicaciones, tratando de meterse prácticamente en el barco de todo lo nuevo que hay y tratando de descubrir un poquito el mundo de TikTok, creación de contenidos y demás, que es parte de lo que hoy en día tenemos que hacer como periodistas. Claro, y lo más complicado de eso es que te estás exponiendo a un público Distinto. Muy distinto, Sí. porque hoy haces un post que genera notas muy positivas y el próximo pueden ser notas muy negativas porque son del día a día y en el día a día pasan cosas buenas y pasan cosas malas. ¿Cómo asumís esa responsabilidad y esa tranquilidad mental de estar enviando un mensaje correcto? Bueno, yo creo que al final del día es un cambio fuerte porque yo vengo de una generación que se preparó y que estudió para hacer un periodismo de una manera. Y hoy en día, con un micrófono, una cámara, un perfil en redes sociales, un título de creador de contenido, ya cualquiera puede hacer lo mismo, igual o mejor que los que estudiamos o no lo estudiamos, ¿sabes? Entonces, es un reto diferente porque le estás hablando a otra generación, estás tratando de comunicar y encontrar el estilo propio no es fácil. Llevo ya muchas grabaciones, muchos videos y siento que poco a poco voy entendiendo un poquito hacia dónde va, cómo hablar, qué decir, qué no decir, qué cambiar. Así que yo creo que es un proceso de evolución, ¿no? Eventualmente le daré a la tecla, espero, y ahí vamos, tratando de ir aprendiendo a diario y entendiendo esta red social que no es nada fácil, que es TikTok en específico, tratando de entenderle a YouTube, yendo también a Instagram y más contenido largo, pero sí es difícil, pues, es un reto totalmente, ni la radio, ni la televisión, ni la prensa creo que es tan retadora como hacer contenido para las redes sociales. ¿Qué te hizo pensar que este era el momento para dedicarle el tiempo? Porque además la gente ve el video de 60, 90 segundos, pero hay una producción, hay mucho tiempo atrás de esos cortos segundos. ¿Qué te llevó a dar el paso y decir, ahora estoy lista para hacer esto y hacerlo bien? Bueno, yo creo que eso que acabas de decir, hacerlo bien, fue la clave que me hizo no hacerlo durante tanto tiempo. Aunque yo entiendo que estas redes son más orgánicas, menos, entre comillas, como le dicen la generación Z, menos trabajado, es más improvisado, pero bueno, yo vengo de una escuela que para mí todo es trabajado, preparado, estudiado y bien hecho, y es los estándares de calidad que para mí existen en mi cabeza, ¿me entiendes? Como no quería hacer algo que no fuese así, y yo creo que finalmente di a la tecla con el tiempo, las ganas, encontrar el equipo perfecto que me sirva y que me pueda ayudar de la mejor manera y que me haga sentir que estoy en buenas manos para poder hacer un buen trabajo. Entonces, yo creo que todo se dio. No iba a morir sin intentarlo, y digo morir no literalmente, sino que tenía que intentarlo, quiero probar, quiero entender un poco y habrá que darle tiempo para ver si acaba funcionando o cómo evoluciona, ¿no? Porque es que te digo, es muy difícil. Yo veo esos creadores de contenido que tienen millones de seguidores y digo, ¿cómo le hacen? Es que es difícil, pero bueno, poquito a poquito vamos aprendiendo. ¿Sos feliz haciéndolo? Sí, me divierto mucho porque al final junta todas mis pasiones, ¿no? Soy muy... ¿cómo se dice? Me gusta investigar, me gusta estudiar. Creo que la historia, como no la cuento a diario, sino que las cuento cada semana, encontrarle el ángulo a la noticia, que sea un poco más atemporal, tratar de ponerle un poquito mi opinión. Creo que me permite hacer esa parte de investigación que siempre me ha encantado. De hecho, he pensado muchísimo tipo podcast que fueran como de investigación, de cosas de partidos de fútbol, de historias detrás de rivalidades, porque me gusta ese trabajo de investigar cosas. Entonces yo creo que al meter todas esos componentes, al final me lo disfruto mucho. Al final también se trata de reinventarse, ¿no? Sí. Cuando te digo reinventarse, se me viene a la mente un artista hondureño, Rodolfo Hueso, que durante la pandemia presentó una canción que decía reinventarse, hay que ser mejores. Sí.
es parte de, ¿no? Hay que hacerlo. Sería hipócrita de mi parte si te dijera que amo la palabra reinventarse. Hace un par de años me enfrenté ante esa palabra por primera vez y mi reacción fue la de cualquier ser humano, ¿no? Que le tiene miedo al cambio, que siente que por qué tengo que cambiar algo que funcionaba. Y yo creo que es un proceso, ¿no? Y muchos lo pasaremos. De repente un trabajo se termina, una puerta se cierra, uno se ve ahí en la punta del abismo y dices, ¿para dónde me voy a tirar? Y es normal, es parte del proceso de los seres humanos que no queremos salir de una zona de confort, que entendemos que estábamos bien, ¿por qué tenemos que ahora tomar decisiones distintas ante algo que no fue lo que nosotros queríamos o provocamos? Pero siento que lo que me ha hecho cambiar un poquito a mí el entender de dónde viene la palabra reinventarse, es que no quiere decir que dejo de ser lo que soy, simplemente pruebo otras áreas, pruebo otras maneras. Mi argumento más grande era como si un médico se queda sin trabajo en un hospital, no le vas a decir al médico, andate a YouTube a contar historias en YouTube. Pero ¿por qué no? Sí puede hacerlo también. O sea, esa percepción es la que me ha hecho cambiar un poquito y entender que al final del día vivimos hoy en una modernidad que te permite hacer este tipo de cosas. Así que ahí vamos, intentando reinventar y conocer este mundo que, insisto, es muy difícil hablarle a esta nueva generación que a veces tenemos mucho conflicto entre los millennials y los Z, ¿no? Ahí sí. La llevamos dura. ¿Escuchás lo que te dice la gente o tenés una idea clara y no la cambiás? Te digo porque está claro que en las redes sociales hay comentarios positivos y hay comentarios negativos, pero al mismo tiempo son, digamos que un buen feedback de lo que vos estás entregando, ¿no? Yo creo que la respuesta ha sido positiva. Entiendo que mi comunidad, no sé si será por la edad de la mayoría de la comunidad que tengo, porque estoy comenzando con esta generación que tiene menos tapabocas y va más frontal a decir las cosas, pero hasta ahora ha sido muy positivo. Sí siento que me han dado buenos consejos que espero poder implementar. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido que tenga más reacción a cosas inmediatas, que hable un poquito más, que converse, que cuente más historias, entre comillas, orgánico. Pero también es un proceso que al final tenés que ir entendiendo si realmente estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, sí quiero ir un poquito agregando storytelling o tener conversaciones o hacer preguntas y respuestas, pero como todo en la vida yo creo que es parte de una evolución y una vez te vas sintiendo cómoda en una etapa puedes dar un paso a la siguiente. Pero sí, el feedback súper bienvenido y cualquier persona que tenga algún feedback que dar también se agradece, porque al final para eso estamos, ¿no? Para ir aprendiendo, ir creciendo y mejorando. ¿Y cómo es el rol de mamá y de TikToker? Porque me imagino que son mundos, bueno, en algunos escenarios pueden ser cercanos, pero quizás en el tuyo, porque es dedicado al deporte, no es tan cercano, ¿no? Con la niñez, con el crecimiento, con los niños en general. ¿Cómo es ese rol? ¿Cómo te ajustas a tus responsabilidades? Bueno, la verdad que a mí lo que me sorprende de todas estas redes sociales es cómo se adaptan a lo que uno consume, ¿no? Entonces, mi TikTok no es el mismo al tuyo y el mío está lleno de remodelaciones, DIY, deporte, noticias de asesinatos, de true crime. O sea, es como una mezcla de todo, ¿no? Entonces yo a veces pienso en ese joven que de repente te está escuchando y me gustaría poder crear más contenido para ellos. Y de hecho he pensado como, ¿sabes? Una generación que de repente no conoce tanto de historia del fútbol, le gustaría de repente escuchar un poquito más, historias pequeñas, historias cortas. Entonces yo creo que es ir encontrando ese nicho, ¿no? Muchos me dicen como, ay Carmen, los videos duraron 1 minuto, la generación Z lo más que aguanta son 15. Y yo, ¿pero qué les cuento en 15 segundos? En 15 segundos no puedo decir, hola, soy Carmen, ¿sabes? Como, es un proceso, ¿no? Pero siento que al final, generación la que seas, si algo te gusta, lo querés escuchar, te vas a quedar viéndolo completo. Así dure 20 minutos, 10 segundos o 5 horas. O sea, uno se queda en el contenido que le gusta. Obviamente uno no puede hacer el mismo contenido para todo el mundo porque pues no es así. Pero ahí voy, encontrando ese nichito y tratando de ver cuál es el contenido que mejor le puede ir en las redes sociales. ¿Has pensado en algún momento en expandirte un poco, quizás en otros temas, quizás en incorporar invitados, Sí. en darle quizás también otro, digamos que una ramita extra a lo que estás haciendo ahora? Pienso muchísimo, soy como el pulpo con 40.000 ideas en la cabeza, pero tengo realidades y la realidad es el tiempo. Como ya mencionábamos antes, tengo un hijo pequeño, todavía está por cumplir 4 años. Entonces yo siento que voy paso a paso, pero sí una de mis metas para el próximo año sería poder ya abrir el podcast, volver a traer invitados, hablar de distintos temas, hacer más trabajo de investigación. Uno de mis grandes sueños de la vida es hacer un documental, todavía no sé de qué
haré, no sé cuándo, tendré 40, 50, 60 años, algún día haré un documental. O sea, poder incluir distintas cosas. Y claro que me encantaría hacer contenido rápido, diario, pero bueno, al final del día es tiempo, recursos y hay que ir en el proceso. Pero las ganas son intactas, la verdad. ¿Y la familia qué dice? La familia, me imagino que apoya al 100%, pero ¿cómo es la familia? ¿Cómo es la respuesta? ¿Son criticones o te apoyan en todo? Mi ¿Cómo marido es? es mi fan número uno, él es fanático al fútbol, entonces él siempre está arrependiente y es mi editor, y a veces cuando se me va algún error, porque se me han ido errores que me ha tocado editar a última hora, o me equivoqué en la pronunciación de un nombre, es como el que está pendiente, él siempre revisa los textos para ver qué, ¿sabes? Porque uno siempre, entre que escribe la información, se te puede ir algo. Y él siempre está ahí súper pendiente. A él le encanta, la verdad. Él consume fútbol como sea y como te digo, él es de esos aficionados que así dure lo que dure, si él realmente quiere escuchar una historia, va y la va a escuchar. Y yo creo que es parte como de sí, aunque es un poco de otra edad también, pero al final siempre te sirve y te manda un poquito como la guía, ¿no? Y se valora, ¿no? Y se valora, claro. Porque es cierto que cuando estamos en este trabajo siempre pensamos en entregar lo mejor, pero la presión a veces te obliga a cometer errores. Sí. ¿Cómo has superado esa barrera del saber que te vas a equivocar en algún momento y que te van a criticar y que hay que seguir adelante? Bueno, vos me conoces desde niña y sabes que no la supero. O sea, soy muy crítica, soy una Virgo, o sea, arraigada con casi que todas esas cosas que sabemos que trae mi signo, y soy muy perfeccionista y me doy un poco a veces palos y me doy duro cuando algo no está como lo quería, o si el texto no se entendió como lo quise explicar. Hace poquito tuve uno que quise dar a entender algo y realmente me di cuenta que nadie lo había entendido. O sea, nadie lo entendió. O sea, todo el feedback fue como, ¿qué dijiste? O sea, y es un poquito difícil porque pues al final no es como la televisión en vivo, que de repente algo pasa, te dicen 2 cosas y ya fue, sino que esto es constante, ¿no? O sea, cada persona nueva que lo va viendo te escribe como, che, Carmen, creo que no te quedó muy bien eso, o sea, creo que no se entendió. Entonces yo creo que es un proceso de entender que en algún momento pues nada, no puedes andarle explicando a todo el mundo qué fue lo que pasó, por qué pasó, entender, aprender y a la siguiente intentar no cometer el mismo error, ¿no? Bueno, finalmente estoy cerrando estas notas siempre, le doy al entrevistado la oportunidad de mandar un mensaje, porque Sí. más allá de conocer tu historia, me parece que también es importante que las personas que están viendo la entrevista puedan aprender algo. Y siempre hay alguien del otro lado que quiere estar en esa silla. Entonces, te doy los micrófonos para que mandes ese mensaje a la gente que está viendo la nota. ¿Cómo llegar a donde está Carmen Boquín? Quizás no necesariamente la Carmen Boquín que estuvo en lo más alto, sino la Carmen Boquín que está evolucionando en una nueva etapa. ¿Cuál es la clave para lograr los objetivos? Bueno, yo creo que entender y aceptar que las cosas pasan por algo, que todo el mundo evoluciona, pero que al final del día estés en lo más alto, estés en lo más bajo, estés donde querías, donde no querías, donde llegaste por coincidencia, donde llegaste gracias a trabajo arduo. Lo único que tenés que preguntarte a diario es ¿qué tan feliz soy? Obviamente van a haber días que vas a ser más feliz que otros serás un poquito menos, pero al final lo que tenés que intentar es siempre ser feliz, donde sea que estés y lo que estés haciendo. Porque ¿de qué sirve estar en lo alto y no sos feliz? O si estás en lo que crees que tal vez no era lo que querías, pero sos re feliz, aceptarlo y valorarlo. O sea, que al final del día es como nosotros mismos vemos esa idea que teníamos en la cabeza, evolucionamos con ella y nos vamos dando cuenta que el tiempo pasa, que las cosas van cambiando, que no eso que querías a los 20 años tiene que ser lo que quieres hoy a los 30 y viceversa. O sea, ir entendiendo que las cosas van a ir cambiando y que te dejes sorprender por la vida, porque a veces por estar cizañados con algo no terminamos de disfrutar lo que está ocurriendo.